Bueno, acá también retomamos un concepto que vimos en las primeras clases, allá cuando vimos trabajo y energía, vimos que las energías mecánicas podían ser energía cinética o energías potenciales que dependían de la posición y que siempre las energías potenciales estaban asociadas a fuerzas conservativas, le habíamos llamado en aquel momento. Fíjense, la primera de las energías potenciales que vimos es la que tiene que ver con el desnivel. Por ejemplo, si yo tengo agua en un tanque de arriba y tengo otro tanque abajo, naturalmente el agua va a bajar. ¿Por qué? Porque esta agua que está más alta tiene energía potencial y la energía potencial naturalmente tiende a disminuir. Esa energía potencial, habíamos dicho que era igual a la masa por la aceleración de la gravedad por la altura. O sea, dependía de la altura. Mientras más alta estoy, más cantidad de energía potencial tengo. Aparte habíamos hablado de otra energía potencial que era la elástica, que tenía que ver con este elástico, con este resorte que está pegado a una pared. Entonces un cuerpo, podemos hacer una fuerza sobre un cuerpo y estirar ese resorte. Y lo que hemos hecho es acumular en ese cuerpo, en ese resorte, energía potencial elástica. Y esa energía potencial elástica es igual a un medio de K por X cuadrado, donde K era la constante elástica del resorte, es decir, que un resorte más duro tenía una K más grande, y un resorte más laxo tiene una K más chiquitita. Y X sería cuánto lo estiré o lo comprimí a partir de su posición de equilibrio. Entonces ahí, ¿qué hizo el cuerpo? Acumuló energía potencial elástica en este caso. Bueno, de la misma manera, nosotros vamos a poder definir la energía potencial eléctrica. Entonces, cuando hablamos de la energía potencial eléctrica, pensemos en cuál es la energía potencial de una carga de prueba Q1 a una distancia R1 de otra carga Q. Esta energía, no les voy a dar las demostraciones, directamente se las voy a poner, está dada por K, que era la constante de electricidad, ¿se acuerdan? 9 por 10 a la 9, Newton, metro cuadrado por culombio cuadrado. Bien, por Q1 o por Q1 dividido R. Acá no es R cuadrado como la ley de Coulomb. Acá sí esta energía es inversamente proporcional a la distancia, directamente. Y esto sería la energía potencial eléctrica que posee la carga Q1 que está a una distancia R1 de la carga Q. ¿Sí? Obviamente, naturalmente llevaría a que disminuyera esta carga, esta energía. Si las dos fueran del mismo signo, naturalmente se repelerían porque tienen carga, tienen esta energía potencial eléctrica. Pero lo que realmente se usa no es la energía potencial, sino el potencial. ¿Por qué se usa el potencial? Porque es más fácil de medir. Porque yo tengo un tester donde puedo medir el potencial. Pero ¿qué es el potencial? El potencial en cualquier punto, por ejemplo en P de un campo electrostático, es el cociente entre la energía potencial de la carga en dicho punto y el valor de esa carga. O sea que sería la energía que tiene la unidad de carga. Si trabajamos un poquitito con la fórmula, llego a una fórmula mucho más simplificada que va a ser la constante eléctrica, que era 9 por 10 a la 9, por la carga dividido R. Esta carga es la carga generadora. Yo acá quiero hacer un detenimiento, porque cuando hablábamos de energía potencial eléctrica, yo hablo de la energía potencial eléctrica de la carga Q1. En cambio, cuando hablo del potencial, estoy hablando del potencial en un punto, así como cuando hablábamos del campo eléctrico. Esto es muy importante. El potencial es una propiedad de un punto en el espacio, igual que el campo. Bueno, acá tenemos un ejercicio, como ya les dije, estos ejercicios prefiero que los hagamos en clase, ¿sí? Los tienen aquí, pero yo prefiero que los trabajemos en clase. Uy, que ese timbre que está sonando. Entonces, estos ejercicios los vamos a trabajar en clase
minutos, la clase que viene, todo este ejercicio que es bastante largo, escalar, esa intensidad de corriente es una magnitud escalar y se va a medir en coulomb por segundo, que es amor. Si n fuera el número de cargas por unidad de volumen, Q la carga de una partícula, velocidad por delta t, la x, la distancia recorrida en un tiempo delta t, el área por esa x sería el volumen del cilindro, que nos quedaría formado con ese trocito de cable. N por A por B por delta T sería el número de cargas en el cilindro de volumen A. Ya todas estas cosas que venimos hablando. Y delta Q sería la carga total que fluye de la base del cilindro en un determinado delta T. Y de esta forma, la intensidad de corriente la puedo dar con dos fórmulas. El cociente entre la carga y el tiempo, coulomb por segundo, que me da ampere. O esta fórmula que es el número de cargas, acuérdense quién era él, el número de cargas por el valor de cada carga, por la velocidad de arrastre, por el área. Consideremos un conductor donde puedan moverse indistintamente cargas positivas o negativas. ¿Qué va a pasar acá? Si solo las cargas positivas se podrían mover, esta carga positiva se movería. Y en la parte derecha me quedaría cargada positivamente y la parte izquierda quedaría cargada negativamente. ¿Sí? Ese sería el balance. ¿Qué pasa si solo las cargas negativas se pudieran mover? La carga negativa se mueve en contra del campo. Y fíjense, la parte derecha me va a quedar con una carga positiva además y la parte izquierda me va a quedar con una carga negativa además, o sea, cargada negativamente. El balance es exactamente el mismo. Por eso es lo mismo hablar de que se muevan las cargas positivas o negativas. Pero es más simple decir que se mueven las cargas positivas, que coincidían con el campo, que todo era mucho más sencillo. Entonces, vamos a suponer que en un circuito eléctrico lo que se van a mover van a ser las cargas positivas. Densidad de corriente. ¿Cómo se define la densidad de corriente? Como la intensidad de corriente por unidad de área. Pensar, si son muchas las cargas que atraviesan esa área en un determinado tiempo, es muy densa, tengo mucha densidad de corriente. Y va a ser directamente la sumatoria de N por Q por B. Es una magnitud vectorial y se va a medir en amperes por metro cuadrado. Estamos definiendo magnitudes. No es muy divertido, pero tenemos que definirlas para después poder hablar. Veamos qué sucede en el interior del conductor cuando se le aplica un campo eléctrico con las cargas positivas. ¿Sí? ¿Qué es lo que va a pasar? Justamente va a aparecer una velocidad y la densidad de corriente va a ser N por el valor de esa carga positiva por la velocidad con la que se va a mover. Esa va a ser la dirección y sentido de la densidad de corriente. Si consideráramos cargas negativas, este es el campo, la velocidad iría para el otro lado. Pero cuando nosotros hiciéramos N por esa Q negativa, por esa B negativa, la J me quedaría también para la derecha. Y volvemos a lo mismo que vimos antes. No importa que las cargas sean positivas o negativas, consideramos directamente que la densidad de corriente coincide con el campo eléctrico en dirección y sentido. Bueno, corriente continua directa, cuando el sentido de la corriente siempre es el mismo en el circuito, una linterna, un radio portátil, un teléfono celular, etc. Corriente alterna es cuando el sentido de la corriente cambia continuamente, que es la que viene por la red. ¿Sí? Resistividad. La resistividad tiene que ver con la resistencia que pone un conductor, un cable, a que la electricidad circule. Eso de qué va a depender. Fundamentalmente de qué está hecho ese conductor. No es lo mismo que esté hecho de cobre, a que esté hecho de carbón, a que esté hecho de platino. Entonces va a cambiar la resistencia que va a oponer a ese movimiento de cargas eléctricas. En los conductores lineales o ómicos, así se llaman, la densidad de corriente es proporcional al campo. Ya vimos que tenía la misma dirección y sentido, pero además nos dicen que es proporcional.
Si el campo se duplica, la densidad de corriente se duplica. Y la proporcionalidad va a estar dada por la resistividad, la resistencia que va a depender de cada material. ¿Sí? La unidad de la resistividad es bastante complicada, pero va a ser en definitiva ohm metro. Y acá tienen algunas resistividades. Fíjense, resistividad de la plata, del cobre, del oro, el aluminio, el wolframio, el acero, el plomo. O sea, lo que menos resistencia tiene, de acuerdo a lo que estamos viendo, es la plata. Pero la plata es muy cara, por eso los cables generalmente los hacemos de cobre. ¿Sí? Y así podemos ir jugando con las diferentes aleaciones. En los semiconductores vemos, por ejemplo, el silicio que tiene una resistividad gigante, o sea que en realidad opone demasiada resistencia, y así los diferentes, digamos, materiales que están considerados como conductores o como aisladores. Cuando su resistividad es muy grande, decimos que aíslan muy bien de la electricidad, como es la madera, el teflón, cosas que muy fácilmente. Las conductividades térmicas sería lo contrario de la resistividad. No vamos a utilizar mucho esto, pero esto sí me interesa. Porque así como vimos, ¿se acuerdan la dilatación, donde decíamos que en definitiva el volumen dependía de la temperatura? Bueno, acá la resistividad también depende de la temperatura, pero no para todas las sustancias iguales. Para los metales, si la temperatura aumenta, la resistividad aumenta, porque va a haber más movimiento de electrones, más choques y va a ser más difícil que se muevan. Pero para un semiconductor, como por ejemplo el carbón, alguna lesión con carbono, ¿qué va a pasar? Es al revés. La temperatura aumenta y la resistividad disminuye. Y hay supraconductores que se comportan como metal en un determinado intervalo de temperatura, pero para temperaturas muy bajas ya la resistencia es cero. Por eso se llaman supraconductores, son superconductores. ¿Sí? Bien, ahí tienen algunos. Para un conductor óhmico, la resistividad varía en función de la temperatura y fíjense que es la misma fórmula que usábamos en dilatación, donde alfa es el coeficiente de temperatura de la resistividad. No es el coeficiente de dilatación, por supuesto. Y acá fíjense cómo el carbono, el que yo les decía recién, que justamente es un no conductor, y estábamos hablando de que va a ser al revés, aumenta la temperatura y en lugar de aumentar, perdón, la resistividad, disminuye la resistividad, por eso tiene un alfa negativo. Bueno, y vamos a la ley de Ohm. En realidad recién acabamos de ver una ley de Ohm, que es la del campo eléctrico, con la resistividad y la densidad de corriente. Y ahora vamos a ver una ley de Ohm más práctica, porque en realidad la voy a poder medir. Entonces, trabajando con este pedacito de cable, con esta área, ¿sí? Con esta longitud que tiene una intensidad de corriente, todo esto que hemos visto, ya vimos antes que el campo eléctrico al cual yo lo someto va a ser igual a la resistividad por la densidad de corriente. Pero la densidad de corriente era la intensidad por el área y el potencial era el campo longitud. Si yo acomodo todo esto, en lugar de campo, pongo potencial dividido longitud, potencial por longitud, resistividad y que en lugar de densidad de corriente, pongo la intensidad sobre el área. Vuelvo a reacomodar todo esto y me queda que el cociente entre el potencial y la intensidad de corriente es la resistividad por la longitud del cable dividido el grosor del cable. Y esta no es otra cosa que la ley de Ohm, porque la resistividad multiplicada a la longitud dividido el área es la resistencia del cable. Es lo que realmente podemos medir. Yo con un tester puedo medir potencial, intensidad de corriente y resistencia, que es lo que vamos a intentar hacer. Vamos a ver si nos llegamos a eso. Para un conductor dado, la intensidad de corriente que circula por él es directamente proporcional a la diferencia potencial aplicada entre sus extremos.
La resistencia a un conductor óhmico depende de la temperatura. Obvio, si la resistividad depende, la resistencia también. Y responde exactamente a la misma forma. Y siempre hablamos de resistores óhmicos, que es este cobre, plata, estos metales. Recordar que según el potencial, que es igual a I por R, para un conductor dado, R es constante y depende del potencial, es directamente proporcional. O sea que la intensidad va a ser mayor si la diferencia de potencial va a ser mayor. Y para un potencial dado, si el potencial fuera el constante, si B fuera constante, la intensidad es inversamente proporcional a la resistencia. O sea, siempre depende de quién sea la constante, es cómo puedo trabajar las proporcionalidades. La corriente eléctrica es como el flujo de agua en un río. Eso nos preguntamos. Sí. Y en realidad no es tan así, porque fíjense, acá tenemos todo un flujo, va de un depósito, acá tenemos inclusive hasta una bomba de descarga y va a un depósito más elevado. Si nosotros acá tuviéramos una fuente, tenemos el borne A, ¿sí? Donde se acumulan cargas positivas, como si fuera una placa con cargas positivas, y un borne B, donde se acumulan cargas negativas. Una carga positiva se alejaría de A y se acercaría a B mediante una fuerza de origen eléctrico. ¿Ven? El campo coincide, pero ¿qué pasa? Lo que sucede es parecido a lo que sucedió acá. Yo quiero que ahora el agua suba a un depósito más elevado. Y eso no lo va a hacer naturalmente, porque naturalmente baja, pero no sube. Por eso yo hablé de que tenía que poner una bomba. No me alcanzaba esto. Entonces, para que suba, necesito poner una bomba, necesito hacer una fuerza que va a ser no electrostática. Esta fuerza no electrostática puede llegar a ser, por ejemplo, una fuerza nuclear, por ejemplo, una gran presión, diferentes cosas que generen esta fuerza no electrostática. ¿Sí? Y va a aparecer no electrostático, por supuesto. ¿Qué va a pasar? Acuérdense que el potencial era la energía sobre la carga, lo que sería lo mismo el trabajo para que se mueva una carga de A hasta B sobre la carga. Acuérdense que el trabajo era igual a menos la variación de la energía potencial. Todo esto lo vimos al principio, así que denle una repasadita. La FEM es un potencial, pero es el potencial de la fuerza no electrostática, que produce esa fuerza no electrostática, para que la carga se mueva desde B hasta A. De esa manera, cuando el campo no electrostático es igual al campo electrostático, cambiado de signo, por supuesto, tienen igual valor, entonces el potencial AB va a ser igual a la FEM, a la fuerza electromotriz, pero en realidad no es una fuerza, se dice FEM. Por consiguiente, para una fuente en circuito abierto, la diferencia potencial AB entre sus terminales, ¿sí? Es igual a la fuerza electromotriz. En un circuito abierto, B sub AB es igual a FEM. Hay diferentes situaciones. Una es que el potencial en A sea mayor que el potencial en B, entonces la carga pierde energía. Imagínense una carga que acá tiene más potencial, acá tiene menor, es como que cayera el agua, como que cayera a una altura mayor a una altura menor. Entonces la carga pierde energía al atravesar esto. ¿Qué podría ser esto? Y podría ser una lavarropa, una licuadora, un secador. La carga pierde energía al atravesar esa parte del circuito. Si B sub AB es menor que B sub B, en realidad la carga al pasar de un punto de menor a otro de mayor potencial está ganando energía potencial. ¿Cómo hago que la carga gane energía potencial en un determinado lugar? Muy simple. Es cuando, por ejemplo, pongo a cargar el celular. Lo estoy cargando, entonces las cargas están ganando energía potencial. Está en proceso de carga.